La salud pública se divide en estudios básicos, estudios clínicos y estudios epidemiológicos. Y los estudios de epidemiología se dividen en estudios observacionales y experimentales. En los estudios observacionales, la persona que está observando solo puede observar, pero no puede cambiar cosas, como por ejemplo no se le puede dar una medicina porque tiene que dejar que la naturaleza haga lo que hace, solo puede observar. Y en los estudios experimentales sí se les pueden hacer cosas a los pacientes, por ejemplo si se les puede dar una medicina. Y en los estudios observacionales, primero se encuentra un caso que es el reporte de un caso en donde se encuentra a una enfermedad que nunca antes se había visto, pero esa enfermedad puede tener 400 años de existir y se reporta todo lo que esa persona tenga que la población no tenga, o todo lo que esa persona no tenga que la población sí tiene. Luego viene el reporte de una serie que es, por ejemplo, cuando ya se encontró un grupo de, por ejemplo, animales que tengan esta enfermedad, por ejemplo, hormigas que tengan antenas de colores. Lo que se reporta es que hay hormigas que tienen antenas de colores porque, por ejemplo, antes se los había encontrado una hormiga con antenas verdes, pero luego ya en la serie, o sea, en el grupo ya hay hormigas que tienen antenas verdes, rojas, amarillas y de muchos colores, y entonces solo se reporta lo que este grupo tiene en común, que bueno, estas hormigas sí tienen, que la población no, o lo que estas hormigas tienen en común, pero ellas no tienen, que la población sí tenga, como por ejemplo, si las hormigas no tuvieran antenas, entonces se reportaría que las hormigas no tienen antenas, porque en ese grupo lo que tienen en común es no tener antenas, y ellas no tienen antenas, y la población de hormigas sí tienen antenas. Y luego es el corte transversal, en donde se hace un corte en el tiempo y ahí se ve cuántos pacientes tienen esa enfermedad. Ahí así se va a sacar la prevalencia. Luego es el de casos y controles, que se toman a dos grupos, uno que tenga la enfermedad y otro no, y a los dos se les pregunta su historia, y esto es muy rápido porque ahí solo bueno, el tiempo que se tarda es solo mientras se pregunta y se anota. Y en el de casos y controles se aplican los métodos de Min. Y el primero es, por ejemplo, supongamos que muchas personas fueron a una fiesta y algunas se enfermaron. ¿Qué comieron las personas que se enfermaron? ¿Qué comieron los que se enfermaron? Y este es el método de concordancia. Luego el segundo es que no comieron los que no se enfermaron, o sea, el método de la discordancia. Luego, ¿qué comieron los que sí se enfermaron? Esto intersección con que no comieron los que no se enfermaron. Luego el cuarto es el método del residuo, que supongamos que por ejemplo una persona iba en un coche y chocó, por ejemplo se le rompió un hueso. Esto se puede explicar porque la persona chocó, o por ejemplo se quemó en alguna parte. Esto también se puede explicar porque por ejemplo el coche chocó, pero se pudo haber incendiado. Pero luego supongamos que se le encuentra un pez en el estómago. Eso no se puede explicar con que el coche haya chocado. Luego el otro es el de variaciones concomitantes, que es, por ejemplo, si lo que hizo que las personas se enfermaran en la fiesta fue la sopa, los que más comieron sopa son los que más se enfermaron. Y luego, después de hacer el estudio de casos y controles, luego sigue el de corte, que es donde tienen dos grupos sanos que se supone que tienen que ser idénticamente iguales, pero un grupo va a estar expuesto a la cosa que se cree que produce la enfermedad y otro no, pero la persona que está observando no puede, por ejemplo, coger a un grupo de personas y hacer que ellas estén expuestas, solo va a observar a las personas que más como que por sí mismas decidieron hacer la cosa, como por ejemplo, supongamos que por ejemplo se va a estudiar a ver qué es más riesgoso, si no aprender a nadar o aprender a nadar. La persona solo puede observar a las personas que van a nadar y que van a aprender a nadar, y a las personas que no, pero tienen que ser lo más parecidas posible. Y no puede, por ejemplo, ella no puede por ejemplo, coger a algunas personas y ella decidir que ellas van a aprender a nadar. Y supongamos que por ejemplo que 5 de cada 1000 personas que no aprenden a nadar se mueren, y 15 de cada 1000 personas que aprenden a nadar se mueren por ejemplo en una cierta isla.
Y el riesgo relativo es, por ejemplo, bueno, aquí vamos a poner primero el que tiene el riesgo, que son las personas que se mueren, que se ahogan en una isla, que son los que aprenden a nadar, que es 15 entre 1000. Y luego esto entre el otro, que son las personas que se ahogan en la isla, que son las que no aprendieron a nadar, o sea, entre 5 entre 1000. Este 1000 se muere con este 1000. Entonces el riesgo relativo es igual a 3, o sea que es 3 veces más riesgoso aprender a nadar que no aprender a nadar. O pues al revés, y entonces ponemos al que no tiene el riesgo primero, que es 5 entre 1000, entre los que tienen el riesgo, que son los que aprenden a nadar, que es 15 entre 1000. Este 1000 se muere con este 1000. Y entonces queda un tercio. Y a este modo, lo que está diciendo es que es 3 veces más riesgoso aprender a nadar que no aprender a nadar. Y este modo lo que está diciendo es que es un tercio más riesgoso no aprender a nadar que aprender a nadar. Y el riesgo atribuible son las personas que tienen el riesgo de aprender a nadar, o sea, 15 entre 1000 menos 5 entre 1000, o sea, menos las personas bueno, menos el riesgo que tienen las personas que no aprenden a nadar, o sea, 10 entre 1000, o sea, 1 entre 100. Y también lo podemos hacer al revés. O sea, primero las personas que se ahogan y son las que no saben nadar, que es 5 entre 1000, menos las personas que aprendieron a nadar, que se ahogan, que es 15 entre 1000. O sea, menos 10 entre 1000. O sea, menos 1 entre 100. Entonces el riesgo atribuible es que, por ejemplo, si 1000 personas que saben nadar se pasan, bueno, se pueden pasar a personas que no saben nadar, se salvarían 10 personas, o al revés, si 10 personas que saben nadar se les enseña a nadar, se van a morir 10 personas más. Y el número necesario para tratar es 1 entre el riesgo atribuible, o sea, 1 entre 10 entre 1000. O sea, 1000 entre 10, o sea, 100. O sea, que por cada 100 personas que, por ejemplo, no saben nadar, se les enseña a nadar, una persona se va a morir, o por cada 100 personas que saben nadar, que se pasan a personas que no saben nadar, se va a salvar una persona. Y el número necesario para tratar es lo mismo que el número necesario para dañar, porque el número necesario para tratar es, por ejemplo, que 100 personas que antes no sabían nadar, 100 personas que antes sabían, 100 personas que antes no sabían nadar, si ahora hacemos que aprendan a nadar, 100 personas que antes sabían nadar, ahora hacemos que no sepan nadar, solo una se va a salvar,
y el número necesario para dañar es que si hacemos que 5 personas que antes no sabían nadar ahora sepan nadar, ahora solo una se va a morir. Y supongamos que, por ejemplo, hay una enfermedad que, por ejemplo, en Japón le da a una persona por cada 1.000.000, y en Australia le da a 5 personas de cada 1.000.000. El riesgo relativo es 5 entre 1.000.000 menos 1 entre 1.000.000. O sea, 5 entre 1.000.000 entre 1 entre 1.000.000 este 1.000.000 se muere con este 1.000.000. Entonces el riesgo relativo es 5, o sea que hay 5 veces más de riesgo a vivir en Australia que vivir en Japón. Pero el riesgo atribuible es 5 entre 1.000.000 menos 1 entre 1.000.000. O sea, 4 entre 1.000.000 o sea que por ejemplo, si a 1.000.000 de personas que viven en Australia se pasan a Japón, se le va a salvar la vida a 4 personas, o al revés, si a 4 personas que viven, o si a 1.000.000 de personas que viven en Japón se pasan a Australia, a cuatro personas les va a dar esa enfermedad. Y el número necesario para tratar va a ser 1 entre el riesgo atribuible, o sea, 1 entre 4 entre 1.000.000. O sea, 1.000.000 entre 4, o sea, 500.000 entre 2, o sea, a 250.000. O sea que por cada persona o sea que sea 250 personas que viven en Australia se pasan a Japón, solo una se va a salvar. Y eso es lo mismo que el número necesario para dañar, porque si 250.000 personas que viven en Japón se pasan a Australia, solo una se va a morir. Y por ejemplo aquí el riesgo relativo fue muy alto, que fue 5, pero el riesgo atribuible fue 4 entre 1.000.000, que fue muy bajo. Entonces como que da igual vivir en Australia o vivir en Japón, porque sí, el riesgo relativo fue muy alto, porque hay 5 veces más de riesgo vivir en Australia que vivir en Japón, pero el riesgo atribuible es 4 entre 1.000.000, pero esto es casi nada, o sea que da igual vivir en Australia que en Japón. Nosotros somos estudiantes de la materia de estadística en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Esperamos verte en la siguiente lección.